Mientras terminaba de decorar el pastel de cumpleaños de Patricio, mi hijo entró a la cocina riendo con una copa de champán en la mano y soltó las palabras que me helaron la sangre. «Mamá, vendí tu casa por 3 millones de O ayer. Basta ya de mantener esa casa parada sin generar nada. La manga pastelera casi se me cae de las manos. Sentí un vacío en el estómago como si me hubieran golpeado. Pero hijo, es mi herencia familiar, la casa que tu padre nos dejó», susurré apenas, con la voz quebrada. Él ni siquiera me miró a los ojos cuando respondió: «Era tu herencia, mamá. Ahora es nuestra inversión». En ese momento, Mónica, su esposa, entró a la cocina con otra botella de champán, riendo como si acabaran de ganar la lotería. «Brindemos por las decisiones inteligentes», dijo ella levantando su copa. Yo solo sonreí en silencio, tragándome las lágrimas, terminando de decorar ese pastel mientras ellos celebraban haber destruido mi vida. Pero la mañana siguiente, mi hijo se pondría verde de pavor cuando descubriera lo que realmente había hecho. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de dónde me sigues, porque esta historia de traición y justicia apenas comienza. Me llamo Ángela, tengo 64 años, y esa noche del cumpleaños de Patricio fue el momento en que comprendí que había criado a un extraño. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque para entender la magnitud de esta traición, necesitas conocer todo lo que sacrifiqué por ese hijo. Hace 15 años, cuando mi esposo Sabino murió repentinamente de un infarto fulminante, mi mundo se derrumbó por completo. Patricio tenía apenas 20 años. Estaba en segundo año de la carrera de Derecho, y de pronto yo me convertí en viuda en el único sostén de la familia, en la única que quedaba para mantener vivo el legado de Sabino. Mi esposo había sido un arquitecto brillante y respetado, un hombre que diseñó algunos de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Pero más allá de su talento profesional, Sabino era un hombre de familia, alguien que valoraba las raíces, la historia, el significado profundo de las cosas que construimos y dejamos atrás. La casa que Patricio vendió sin mi consentimiento no era simplemente una propiedad. Era una construcción del siglo XIX, ubicada en pleno centro histórico. Una joya arquitectónica que había pertenecido a la familia de Sabino durante 4 generaciones. Cada habitación de esa casa guardaba recuerdos. La sala donde Sabino me pidió matrimonio, el estudio donde pasaba noches enteras dibujando planos, el jardín donde vimos dar sus primeros pasos a Patricio, la cocina donde preparamos miles de comidas juntos como familia. Esas paredes no eran ladrillos y cemento, era nuestra historia. Eran pedazos de nuestras almas cristalizados en el tiempo. Sabino me hizo prometer antes de morir que nunca vendería esa casa, que la mantendría para Patricio, para que él entendiera el valor de las raíces, de la memoria familiar, de lo que significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y yo cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Después del funeral de Sabino, cuando los ahorros comenzaron a agotarse, cuando las cuentas se acumulaban y el dinero del seguro apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, muchas personas me dijeron que vendiera la casa, que era demasiado grande para una viuda y un estudiante universitario, que podía comprar algo más pequeño y vivir tranquila con lo que sobrara. Pero yo me negué rotundamente. En lugar de vender, trabajé como nunca antes en mi vida. Saqué mi vieja máquina de coser del ático, esa singera antigua que había sido de mi madre, y comencé a tomar encargos de costura. Al principio fueron arreglos simples, dobladillos de pantalones, cierres de vestidos, pequeñas reparaciones que me daban apenas para sobrevivir. Pero poco a poco, con esfuerzo y dedicación, logré conseguir mejores clientes. Empecé a hacer vestidos completos para quinceañeras, trajes de novia, disfraces para obras de teatro escolares.
Había noches en que cosía hasta las 3 de la madrugada con los dedos hinchados y la vista cansada. Pero nunca me quejé. Nunca le dije a Patricio lo difícil que era mantenerlo en la universidad mientras intentaba conservar la casa de su padre. Patricio siempre fue un niño mimado, lo reconozco. Tal vez fui yo quien lo malcrió, quien le dio todo sin enseñarle el valor del sacrificio. Cuando estaba en la universidad, sus compañeros salían de fiesta con ropa de marca, con teléfonos de última generación, y Patricio llegaba a casa quejándose de que él no tenía las mismas cosas. Y yo, como tonta, me partí el lomo trabajando el doble para darle los caprichos que pedía, para que no se sintiera menos que los demás, para que pudiera graduarse con honores y convertirse en el abogado exitoso que su padre habría querido que fuera. Le pagué cursos extra, le compré los libros más caros, hasta le di dinero para un auto usado cuando se graduó. Todo con el sudor de mi frente, todo cosiendo vestidos, hasta que los ojos me ardían de cansancio. Y cuando conoció a Mónica hace 5 años, yo intenté alegrarme por él. Intenté ver más allá de esa mujer que desde el primer momento me miró con desprecio, que hacía comentarios hirientes sobre mi ropa sencilla, sobre mi forma de hablar, sobre mi trabajo de costurera como si fuera algo vergonzoso. Mónica venía de una familia de dinero. Su padre tenía negocios de importación y ella había crecido acostumbrada a los lujos, a las marcas caras, a los restaurantes elegantes. Desde el principio vi que ella no encajaba con nuestros valores familiares, que su interés por Patricio tenía más que ver con la ambición que con el amor verdadero. Pero mi hijo estaba cegado, fascinado por esa mujer que le prometía un estilo de vida que yo nunca pude darle. Y se casaron en una boda ostentosa que me dejó endeudada durante 2 años. Después de la boda, las cosas cambiaron drásticamente. Patricio comenzó a visitarme menos, siempre con excusas sobre el trabajo, sobre compromisos sociales, sobre viajes que hacía con Mónica a lugares exóticos que yo solo conocía por fotografías. Cuando venían a la casa, Mónica recorría las habitaciones con esa mirada calculadora, haciendo comentarios sobre cuánto valía la propiedad, sobre lo bien ubicada que estaba, sobre el potencial comercial que tenía el terreno. Ángela, esta casa vale una fortuna, y tú aquí viviendo sola como una ermitaña. Me decía con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Podrías vender y vivir cómoda el resto de tu vida sin tener que seguir trabajando con esa máquina de coser antigua. Pero yo siempre me negaba. Siempre le recordaba que esa casa era el último regalo de Sabino, que era la herencia que le dejaría a Patricio cuando yo ya no estuviera, que tenía un valor sentimental que ninguna cantidad de dinero podría reemplazar. Hace 6 meses, Patricio llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos y una expresión seria que intentaba parecer profesional. «Mamá, necesito que firmes estos papeles», me dijo poniéndolos sobre la mesa del comedor. «Son documentos legales para proteger la casa. Para asegurar que cuando tú faltes, todo esté en orden y yo pueda heredar sin problemas con el gobierno». Yo, confiada, creyendo que mi hijo abogado solo quería cuidar de mí y del patrimonio familiar, firmé sin leer demasiado. Él me explicó que era un poder notarial limitado, que solo serviría para trámites administrativos menores, para pagar impuestos en mi nombre si yo estaba enferma. Cosas simples. Nunca imaginé que ese papel sería el cuchillo que él usaría para apuñalarme por la espalda. Nunca sospeché que mi propio hijo, el niño que amamanté, que crié con todo mi amor, sería capaz de usar mi confianza para robarme lo único que me quedaba de su padre. Así que esa noche del cumpleaños, cuando Patricio anunció casualmente que había vendido mi casa, yo sentí que el mundo se detenía. Terminé de decorar ese pastel con manos temblorosas, coloqué las velitas, forcé una sonrisa mientras todos cantaban el cumpleaños feliz.
Mónica no dejaba de hablar sobre los planes que tenían para el dinero, sobre inversiones en bienes raíces, sobre un departamento nuevo que querían comprar en una zona exclusiva, sobre unas vacaciones en Europa que llevaban años soñando. Y Patricio asentía con cada palabra, mirándome de vez en cuando con una expresión que intentaba ser tranquilizadora, pero que solo me provocaba náuseas. «Mamá, no te preocupes. Obviamente vamos a cuidar de ti», dijo mientras cortaba el pastel. «De hecho, ya hablamos y decidimos que puedes mudarte con nosotros. Tenemos un cuarto de servicio que está desocupado. Es pequeño, pero suficiente para una persona sola». Un cuarto de servicio. Mi hijo me estaba ofreciendo un cuarto de servicio después de vender la casa por la que su padre trabajó toda su vida. La casa que yo mantuve con sangre y lágrimas durante 15 años. Sentí una bola de fuego en el pecho. Una mezcla de rabia, dolor y humillación que nunca había experimentado antes. Pero no dije nada en ese momento. Solo asentí con la cabeza. Murmuré un gracias casi inaudible y me retiré temprano con la excusa de que me sentía cansada. Esa noche no dormí absolutamente nada. Me quedé despierta en mi cama, en mi casa, la casa que ya no era mía, mirando el techo y preguntándome en qué momento había fallado como madre. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este ser egoísta y cruel que era capaz de destruir a su propia madre por dinero? A la mañana siguiente, Patricio llegó temprano con cajas de mudanza y una sonrisa que intentaba parecer amable, pero que se veía completamente falsa. «Vamos, mamá. Hay que empezar a empacar tus cosas. Los nuevos dueños toman posesión en 2 semanas y necesitamos dejar todo listo». 2 semanas. Me estaba dando 2 semanas para abandonar el hogar donde había vivido más de 30 años, donde había criado a mi hijo, donde cada rincón guardaba un recuerdo de Sabino. Comencé a empacar como en un trance, envolviendo los platos que habían sido del ajuar de bodas, guardando las fotografías familiares, desmontando poco a poco los pedazos de mi vida. Mónica apareció a media mañana revisando los muebles como si estuviera en una subasta, decidiendo qué se llevarían ellos y qué donarían o tirarían a la basura. «Este sofá antiguo no sirve, Ángela. Está pasado de moda», dijo señalando el sofá donde Sabino y yo habíamos pasado miles de noches viendo películas. «Y esta mesa del comedor está muy rayada. Mejor la donamos». Cada palabra suya era una puñalada, pero lo peor llegó 3 días después, cuando me mudé a su casa. El cuarto de servicio era aún más pequeño de lo que había imaginado. Apenas cabía una cama individual, un pequeño armario y nada más. No tenía ventanas, solo un tragaluz diminuto por donde entraba una luz triste y grisácea. El baño que debía usar estaba al final del pasillo y tenía que compartirlo con la empleada doméstica que venía 2 veces por semana. Mónica me recibió con una lista de reglas. No podía usar la cocina después de las 9 de la noche. No podía invitar visitas sin permiso previo. Debía mantener la puerta de mi cuarto cerrada cuando ellos tuvieran invitados para que nadie me viera. Y lo más humillante de todo, me sugirió que contribuyera con los gastos de la casa, haciendo las comidas y limpiando, ya que ellos me estaban dando techo y comida gratis. Me sentí como una sirvienta en la casa de mi propio hijo. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno. Limpiaba la cocina, lavaba su ropa, planchaba las camisas de Patricio mientras ellos dormían hasta tarde o salían a sus compromisos sociales. En las noches, cuando finalmente podía encerrarme en ese cuarto diminuto, lloraba en silencio para que no me escucharan. Me preguntaba dónde estaba el dinero de la venta de mi casa, por qué no había visto ni un solo centavo, por qué mi hijo no me había dado al menos una parte para que yo pudiera rentar un departamento pequeño y mantener mi dignidad. Pero cada vez que intentaba sacar el tema,
Patricio me cortaba con excusas sobre inversiones a largo plazo, sobre confiarle el dinero al que era abogado y sabía de finanzas, sobre cómo yo no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Una tarde, después de 2 semanas viviendo en esas condiciones infrahumanas, decidí buscar los documentos de la venta. Necesitaba entender qué había pasado exactamente, cómo era posible que mi casa se hubiera vendido sin que yo estuviera presente en ninguna parte del proceso. Esperé a que Patricio y Mónica salieran a cenar con unos amigos y entré sigilosamente a su estudio. Busqué entre sus archivadores hasta que encontré una carpeta marcada como propiedad mamá. Dentro había copias de escrituras del poder notarial que yo había firmado meses atrás y documentos de la transacción de venta. Mis manos temblaban mientras leía. La casa se había vendido por $3 millones a una empresa llamada Inversiones Patrimonio del Futuro. El comprador era una entidad corporativa, no una persona física. Y lo más impactante, la fecha de la venta era exactamente una semana antes del cumpleaños de Patricio. Lo que significaba que él había estado planeando sorprenderme con esta noticia, que había calculado el momento exacto para destrozarme. Fotografié todos los documentos con mi celular, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me estallaría el pecho. Volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado y regresé a mi cuarto prisión. Esa noche, mientras yacía en esa cama incómoda mirando el tragaluz sucio, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más poderoso. Era rabia, pero también era determinación. No podía seguir siendo la víctima pasiva, la madre tonta que acepta cualquier humillación con tal de mantener la paz familiar. Sabino no me habría querido así, derrotada y sometida. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, que tenía una fortaleza interior que solo se activaba en los momentos más oscuros. Al día siguiente, mientras Patricio y Mónica desayunaban en el comedor, hablando sobre sus planes de inversión, yo preparaba café en la cocina sintiendo cómo la rabia hervía dentro de mí. Decidí que necesitaba más información antes de actuar. No podía enfrentarlo sin entender completamente qué había pasado, sin tener todas las piezas del rompecabezas. Así que esa tarde, mientras ellos salían al gimnasio, volví al estudio de Patricio y busqué con más detenimiento. Encontré extractos bancarios, correos electrónicos impresos, más documentos legales, y entonces vi algo que me heló la sangre. En uno de los correos, Patricio le escribía a Mónica diciendo: «Ya convencí a mamá de firmar el poder. Ahora solo es cuestión de tiempo para cerrar la venta y finalmente tener el capital que necesitamos para nuestros proyectos». Había sido premeditado desde el principio. Mi hijo no había actuado por impulso. Había planeado robarme durante meses, quizás años. Esa noche no pude contenerme más. Cuando Patricio llegó del trabajo, lo esperé en la sala. «Necesitamos hablar sobre el dinero de la casa», le dije con voz firme. Una voz que ni yo misma reconocía. Él suspiró como si yo fuera una niña molesta, haciéndole preguntas tontas. «Mamá, ya te expliqué que el dinero está invertido. No puedes simplemente sacarlo así como así. Estas cosas toman tiempo». Mónica apareció desde la cocina con una copa de vino en la mano y esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «Ángela, tú no entiendes de finanzas. Patricio estudió Derecho, tiene contactos, sabe cómo hacer crecer el dinero. Si te diéramos efectivo ahora, ¿qué harías con él? Probablemente lo gastarías en tonterías, y en 6 meses estarías en la calle». Sus palabras me golpearon como bofetadas. «Tonterías», repetí lentamente. «Querer tener un techo propio es una tontería. Querer dignidad es una tontería». Patricio se levantó molesto. «Ya basta, mamá. Estás siendo malagradecida. Te dimos un lugar donde vivir, comida, todo. Y así nos pagas, con reclamos y desconfianza».
Esa noche, encerrada en mi cuarto prisión, tomé una decisión. Recordé que Sabino tenía un amigo muy cercano, un abogado llamado Orlando, con quien había trabajado en varios proyectos arquitectónicos. Orlando había venido al funeral de Sabino, me había dado su tarjeta y me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal, no dudara en llamarlo. Busqué entre mis cosas hasta encontrar esa vieja tarjeta arrugada. Eran casi las 11 de la noche, pero marqué el número de todas formas. Para mi sorpresa, Orlando contestó: «Ángela, Dios mío, hace años que no sé de ti. ¿Estás bien?». Su voz sonaba genuinamente preocupada y entonces, por primera vez en semanas, me permití derrumbarme. Le conté todo: la firma del poder notarial, la venta sorpresa, el cuarto de servicio, las humillaciones, el dinero que nunca vi. Orlando escuchó en silencio y cuando terminé su voz, sonó grave y seria. «Ángela, necesito que vengas a mi oficina mañana mismo. Trae todos los documentos que puedas, fotografías, todo. Esto no suena legal en absoluto». A la mañana siguiente le dije a Patricio que iba al médico para un chequeo de rutina. Tomé un taxi hasta la oficina de Orlando, llevando mi celular lleno de fotografías de los documentos que había encontrado. Orlando era un hombre de casi 70 años, canoso, con ojos amables, pero astutos. Me recibió con un abrazo paternal que me hizo llorar de nuevo. Sabino era como mi hermano, me dijo mientras me servía un té. Si él estuviera vivo y supiera lo que te está haciendo tu hijo, estaría destruido. Revisó todas las fotografías en su computadora, tomando notas, frunciendo el ceño cada vez más. Después de casi una hora de silencio, levantó la vista y me miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía esperanza. «Ángela, hay varios problemas legales muy serios aquí. Primero, el poder notarial que firmaste era para trámites administrativos menores. No te autorizaba, Patricio, para vender propiedades. Segundo, aunque tuviera ese poder, la ley requiere que en ventas de bienes inmuebles de alto valor, el propietario original debe estar presente, o al menos firmar documentos específicos ante notario. Y tercero, y esto es lo más importante, necesito investigar algo sobre esa casa». Orlando hizo algunas llamadas mientras yo esperaba nerviosa, retorciendo un pañuelo entre mis manos. Habló con el registro de la propiedad, con algunos contactos en el municipio, con personas cuyas conversaciones yo no podía entender completamente. Finalmente colgó y me miró con una expresión que no podía descifrar. «Ángela, ¿Sabino alguna vez te habló sobre la clasificación histórica de tu casa?». Negué con la cabeza confundida. «Orlando», continuó, «tu casa está registrada como patrimonio arquitectónico de la ciudad desde hace 20 años. Sabino mismo gestionó esa clasificación porque quería proteger el edificio de demoliciones o modificaciones estructurales. Eso significa que cualquier transacción de venta de esa propiedad requiere aprobación del Departamento de Conservación Histórica del municipio, además de múltiples firmas y documentos específicos. Si Patricio vendió esa casa sin pasar por esos trámites, la venta es completamente nula e ilegal». Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, pero al mismo tiempo el miedo se apoderó de mí. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté con voz temblorosa. Orlando se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Significa que tu casa técnicamente sigue siendo tuya. La venta no tiene validez legal. Pero también significa que Patricio, como abogado, sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era ilegal». «Esto no es solo un malentendido familiar, Ángela. Esto es fraude». La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. «Fraude». Mi hijo había cometido fraude. «Orlando», continuó, «necesito que me autorices a investigar más a fondo. Quiero saber quién es realmente esa empresa Inversiones, Patrimonio del Futuro, que supuestamente compró tu casa. Quiero ver los registros bancarios de la transacción
Y quiero entender por qué Patricio hizo esto, porque algo me dice que hay más bajo la superficie. Le di a Orlando autorización completa para investigar. Él me dijo que no volviera a buscar documentos en casa de Patricio, que no levantara sospechas, que actuara normal mientras él reunía evidencia sólida. Esto puede tomar algunas semanas, pero te prometo que llegaremos al fondo del asunto. Sabino me hizo prometer que cuidaría de ti si algo le pasaba. Y aunque llegue tarde, no voy a fallarte ahora. Salí de su oficina sintiéndome diferente. Ya no era solo una víctima llorando en un cuarto oscuro. Ahora tenía un aliado, tenía información, tenía esperanza, pero también tenía miedo porque sabía que cuando la verdad saliera si hubiera a la luz, mi relación con Patricio quedaría destruida para siempre. Estaba lista para eso. Estaba lista para aceptar que mi hijo, la persona que más había amado en este mundo, era un criminal que me había traicionado. Volví a la casa de Patricio y actué como si nada hubiera pasado. Preparé la cena, limpié la cocina, me retiré temprano a mi cuarto. Pero esa noche, por primera vez en semanas, logré dormir algunas horas porque ahora sabía algo que Patricio y Mónica no sabían. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso pasara, ellos serían los que estarían aterrorizados, no yo. Durante las siguientes 2 semanas viví una doble vida. Por fuera seguía siendo la madre sumisa y obediente que limpiaba, cocinaba y aceptaba las humillaciones de Mónica sin protestar. Por dentro era una mujer en misión, esperando pacientemente mientras Orlando investigaba y reunía evidencia. Cada día que pasaba, cada comentario despectivo de mi nuera, cada mirada indiferente de mi hijo, alimentaban ese fuego que crecía dentro de mí. Ya no lloraba por las noches. En lugar de eso, repasaba mentalmente todos los momentos en que había sido demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado ciega para ver quién era realmente mi hijo. Mónica había empezado a tratarme peor ahora, que sabía que yo no tenía absolutamente nada, que dependía completamente de ellos. Ángela, el baño está sucio. ¿Podrías limpiarlo antes de que lleguen nuestros invitados? Me ordenaba como si yo fuera su empleada. Y por favor, quédate en tu cuarto cuando estén aquí. No queremos que piensen que tenemos a una anciana viviendo con nosotros. Anciana. Tenía 64 años y me llamaba anciana como si fuera un mueble viejo y estorboso. Una tarde, mientras planchaba las camisas de Patricio, escuché a Mónica hablando por teléfono en el jardín. Dejé la plancha y me acerqué silenciosamente a la ventana para escuchar. Sí, finalmente nos deshicimos de esa casa vieja. 3 millones. Nada mal. Patricio es un genio. Logró convencer a su madre de firmar todo sin que sospechara nada. Hizo una pausa escuchando a quien estuviera del otro lado. ¿Que si ella sabe algo? Por favor, es una vieja tonta que apenas sabe usar el celular. Además, ya firmó los papeles. Legalmente no puede hacer nada y aunque quisiera, no tiene dinero para contratar un abogado. Se rió con esa risa cruel que tanto detestaba. Lo mejor de todo es que los compradores son unos idiotas. También pagaron 3 millones por una propiedad que nosotros vamos a revender en 6 meses por 5. Patricio creó una empresa fantasma. Compró la casa a nombre de esa empresa usando el poder notarial de su madre. Y ahora solo esperamos el tiempo prudente para hacer la reventa real. Es el negocio perfecto. Sentí que las piernas me temblaban. No solo me habían robado mi casa, sino que habían planeado un fraude elaborado para ganar aún más dinero. Y lo peor, Mónica acababa de confirmar que la empresa compradora era de ellos mismos. Inmediatamente llamé a Orlando desde mi cuarto, susurrando para que no me escucharan. Le conté lo que había oído. Escuché cómo tecleaba rápidamente en su computadora al otro lado de la línea.
Ángela, esto es exactamente lo que sospechaba. He estado investigando inversiones patrimonio del futuro y descubrí que fue registrada hace apenas 8 meses. Y adivina quiénes son los accionistas principales. Patricio y Mónica compraron tu casa a sí mismos usando tu poder notarial, pagándose $3 millones que probablemente sacaron de un préstamo bancario usando la misma casa como garantía. Es un esquema de fraude perfecto. Ellos se quedan con tu propiedad, obtienen un préstamo millonario contra ella y planean revenderla para pagar el préstamo y embolsarse la ganancia. Y tú quedas sin nada. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que sentarme en la cama para no caerme. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté con voz ahogada. Orlando respiró profundo. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas. Tengo suficiente evidencia para demostrar que la transacción fue fraudulenta y que Patricio abusó de su poder notarial. Las malas. Si denunciamos esto a las autoridades, Patricio podría enfrentar cargos criminales serios, incluyendo fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Podría ir a prisión, perder su licencia de abogado permanentemente. Ángela, necesito que entiendas las consecuencias de lo que estamos a punto de hacer. Tu hijo no solo perderá todo, sino que su vida profesional y personal quedará destruida. Me quedé en silencio durante largos segundos. Parte de mí, esa parte que todavía era madre, que recordaba al niño dulce que alguna vez fue Patricio, quería retroceder, perdonar, encontrar una solución que no destruyera a mi hijo. Pero entonces recordé sus palabras en la fiesta de cumpleaños. Era tu herencia. Ahora es nuestra inversión. Recordé el cuarto de servicio donde me habían encerrado. Recordé cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento en que me trataron como basura. Y recordé algo más importante. Recordé a Sabino su trabajo, su legado, todo lo que había construido con amor para nuestra familia y que Patricio había pisoteado sin ningún remordimiento por dinero. Hazlo, le dije a Orlando con voz firme. Quiero que se haga justicia. No puedo permitir que salga impune de esto. Si lo hago, le estaré enseñando que está bien destruir a las personas que te aman, que está bien robar, mentir y manipular para obtener lo que quieres. Sabino no crió a un hijo así, y yo no voy a proteger al monstruo en que se convirtió. Orlando me explicó el plan. Primero, presentaríamos una demanda civil para anular la venta y recuperar la propiedad. Simultáneamente entregaríamos toda la evidencia de fraude a las autoridades correspondientes. Pero antes de hacer todo eso público, Orlando quería darle una oportunidad a Patricio de confesar y devolver todo voluntariamente. Si él acepta anular la transacción, devolverte la casa y compensarte por los daños, podríamos evitar los cargos criminales. Pero si se niega, si sigue mintiendo y manipulando, entonces no habrá marcha atrás. Acepté el plan. Orlando redactó una carta legal detallada explicando todas las irregularidades de la transacción y dándole a Patricio 72 horas para responder antes de proceder con las acciones legales. La carta sería entregada por un notario para que quedara constancia oficial. 3 días después, un viernes por la tarde, el notario llegó a la casa de Patricio. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché el timbre. Mónica abrió la puerta y momentos después escuché gritos. Patricio había llegado del trabajo justo en ese momento y había recibido la carta en persona. ¿Qué demonios es esto?, rugió entrando a la casa con el sobre en la mano. Su cara estaba roja de furia. Mónica leyó por encima de su hombro y palideció completamente. Yo salí de la cocina secándome las manos en el delantal, con el corazón latiendo como tambor, pero manteniendo una expresión serena. Patricio me miró con ojos llenos de rabia y incredulidad.
¿Tú hiciste esto? ¿Contrataste un abogado? ¿De dónde sacaste el dinero si no tienes nada? Su voz era venenosa, llena de desprecio. Me acerqué lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Tu padre tenía amigos leales, algo que tú claramente no entiendes. Orlando está haciendo esto sin cobrarme porque respetaba a Sabino y porque sabe que lo que me hiciste es un crimen. Mónica intervino histérica. Esto es ridículo. Ángela, tú firmaste los papeles voluntariamente. No puedes arrepentirte ahora solo porque te diste cuenta de que no sabes manejar tu vida. Sonreí fríamente, una sonrisa que la sorprendió a ambos. Firmé papeles para trámites administrativos, no para que vendieran mi casa. Y definitivamente no autoricé que crearan una empresa fantasma para comprar mi propiedad a sí mismos y revenderla por 5 millones. Sí, Mónica. Escuché tu conversación telefónica hace 2 semanas. Sé todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricio y Mónica se miraron entre sí, el pánico evidente en sus rostros. Finalmente, Patricio intentó recuperar el control. Mamá, esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Podemos sentarnos así a hablar civilizadamente. Negué con la cabeza. Tienen 72 horas para anular la transacción y devolverme mi casa. Si no lo hacen, Orlando procederá con la demanda civil y entregará toda la evidencia de fraude a las autoridades. La decisión es suya. La expresión de Patricio cambió de rabia a algo que nunca había visto en él. Miedo puro. Se dejó caer en el sofá con la carta todavía temblando en sus manos. Mónica comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado, murmurando cosas ininteligibles. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, repetía una y otra vez. Yo permanecí de pie, observándolos desmoronarse, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Después de todo, este era mi hijo, el bebé que había cargado en brazos, el niño que había protegido de todo mal. Y ahora estaba viendo cómo se daba cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. Patricio finalmente levantó la vista hacia mí, y por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer lo que había hecho, pero en lugar de eso, su rostro se endureció. Tú no vas a hacer esto, mamá. No te atreverías a destruir a tu propio hijo. Su voz sonaba amenazante, pero yo podía detectar el terror debajo de esa fachada. Ya no sé quién es mi hijo, respondí con calma. El hijo que yo creo nunca me habría robado la casa de su padre. El hijo que yo creo nunca me habría encerrado en un cuarto de servicio y tratado como basura. Así que no, Patricio. Tú ya destruiste a ese hijo hace mucho tiempo. Yo solo estoy haciendo justicia. Mónica explotó entonces mostrando su verdadera naturaleza. Justicia. ¿Quieres hablar de justicia? Esa casa no significa nada para ti. Solo es una propiedad vieja y polvorienta llena de recuerdos patéticos. Nosotros la íbamos a usar para construir algo real, algo valioso, pero no. La vieja sentimental tenía que aferrarse a sus tontas memorias. Cada palabra que salía de su boca era como veneno, pero ya no me dolían. Ya había llorado todas las lágrimas que tenía. Ahora solo sentía una claridad fría y determinada. Esa casa representa 4 generaciones de la familia de mi esposo. Dije lentamente, pronunciando cada palabra con precisión. Representa el trabajo de toda su vida. Representa las promesas que nos hicimos, y ustedes la iban a vender como si fuera un simple objeto en una subasta, solo para llenar sus bolsillos con dinero manchado de fraude. Así que sí, Mónica. Voy a recuperar esa casa, y ustedes van a pagar por lo que hicieron. Las siguientes 72 horas fueron las más tensas de mi vida. Patricio intentó todos los trucos que conocía. Primero vino la manipulación emocional. Mamá, soy tu único hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto?
Papá estaría decepcionado de ti. Luego vinieron las amenazas veladas. Si sigues adelante con esto, nunca volverás a verme. Te quedarás completamente sola. Después intentó la negociación. Te devolveré la mitad del dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Pero yo permanecí firme en cada intento. Orlando me había aconsejado que no hablara con ellos sin su presencia, pero yo quería que Patricio viera mi determinación. Quería que supiera que la madre débil y manipulable había desaparecido para siempre. Mónica, por su parte, oscilaba entre ataques de histeria y largos silencios llenos de resentimiento. La escuché varias veces hablando por teléfono con su padre, pidiéndole dinero prestado, buscando abogados, tratando de encontrar alguna salida a la trampa en la que ellos mismos se habían metido. El segundo día del ultimátum, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre que se identificó como el representante legal de los verdaderos compradores interesados en mi casa, aquellos a quienes Patricio y Mónica planeaban revenderla. Señora Ángela, hemos sido informados de que existe una disputa legal sobre la propiedad que mi cliente está interesado en adquirir. Necesitamos aclarar esta situación inmediatamente, porque ya hicimos un depósito de $500,000 como garantía a Inversiones Patrimonio del Futuro. Mi corazón se aceleró. Patricio y Mónica ya habían recibido dinero de terceros. Esto complicaba todo aún más. Le expliqué al representante que la venta original había sido fraudulenta, que existía una investigación legal en curso. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea. Entiendo. Esto es muy grave. Mi cliente va a querer recuperar su dinero inmediatamente y probablemente presente cargos adicionales por estafa. Después de colgar, llamé inmediatamente a Orlando para contarle. Él silbó por lo bajo. Esto es peor de lo que pensaba. Ahora no solo están en problemas contigo, sino también con compradores externos que ya pusieron dinero. Patricio está en un problema legal monumental. Esa noche Patricio llegó a casa completamente descompuesto. Tenía ojeras profundas. Su traje estaba arrugado y olía a alcohol. Se dejó caer en el sofá de la sala donde yo estaba sentada, tejiendo una actividad que había retomado para mantener mis manos ocupadas y mi mente tranquila. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz ronca. Mónica no estaba. Aparentemente había ido a casa de sus padres a pedir ayuda. Dejé mi tejido a un lado y lo miré en silencio esperando. «Los compradores me están demandando. Quieren sus $0,000 de vuelta más daños y perjuicios. Mi reputación está destruida. 3 clientes ya cancelaron sus contratos conmigo. El colegio de abogados está abriendo una investigación ética. Mi vida se está desmoronando». Hizo una pausa pasándose las manos por el cabello. «Y lo peor es que tienes razón. Hice todo esto. Lo planeé. Manipulé tu confianza. Te traté como basura. Y no fue solo por el dinero, mamá. Fue porque me sentí con derecho. Sentí que merecía esa casa más que tú, que merecía el dinero que representaba, porque yo era el exitoso, el profesional, el que había estudiado y trabajado duro». Sus palabras me golpearon, pero había algo diferente en su voz esta vez. Ya no era la arrogancia de antes, ni la manipulación calculada. Sonaba genuinamente destrozado. «¿Y sabes qué es lo más irónico?», continuó con una risa amarga. «Que todo este tiempo creí que era mejor que tú eras solo una costurera simple que no entendía el mundo moderno. Pero tú construiste una vida honesta, trabajaste duro sin robarle a nadie, mantuviste tu dignidad incluso cuando te traté como basura. Y yo, con todo mi título universitario y mi licencia de abogado, me convertí en un criminal, en un ladrón que le robó a su propia madre». Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar.
No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Sentí algo moviéndose dentro de mi pecho, ese instinto maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto daño te haya hecho tu hijo. Me acerqué y me senté junto a él, pero no lo toqué. Todavía no estaba lista para eso. Patricio, dije suavemente. Tu padre siempre decía que un hombre se define no por sus errores, sino por cómo los enfrenta. Cometiste un error terrible, uno que tiene consecuencias legales y morales enormes. Pero todavía tienes una opción. Puedes seguir mintiendo, manipulando, tratando de escapar de las consecuencias. O puedes enfrentar lo que hiciste con valentía, aceptar el castigo y tratar de redimirte. Él me miró con ojos rojos e hinchados. Ya es muy tarde para eso. No, ya destruí todo. Negué con la cabeza lentamente. No, todavía tienes tiempo. El ultimátum vence mañana al mediodía. Si antes de eso vienes con Orlando y conmigo, si firmas todos los documentos necesarios para anular la transacción, si devuelves el dinero a los compradores y aceptas cooperar completamente con cualquier investigación, entonces, tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una forma de que no vayas a prisión. No puedo prometerte que no perderás tu licencia temporalmente, o que no tendrás que pagar multas enormes, pero al menos no estarás tras las rejas. Patricio se quedó mirando al vacío durante largos minutos. Finalmente asintió despacio. Mónica me va a dejar cuando sepa que voy a devolver todo. Su padre ya me odia. Me culpa por meter a su hija en este lío. Voy a perder todo. Mi matrimonio, mi carrera, mi reputación, mi dinero. Hice una pausa antes de responder. Tal vez, pero recuperarás algo más importante. Tu integridad, tu alma, la posibilidad de mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Y quién sabe, Patricio, tal vez en el fondo de todo este desastre encuentres a la persona que realmente eres, no la persona que Mónica y la ambición te convirtieron. Esa noche, por primera vez en semanas, Patricio y yo tuvimos una conversación real. Me contó cómo la presión de Mónica por tener un estilo de vida lujoso lo había llevado a tomar decisiones cada vez más cuestionables. Cómo había racionalizado el robarme la casa diciéndose que yo no la necesitaba, que la usaría mejor, que algún día me compensaría. Como cada mentira había llevado a otra mentira más grande hasta que ya no podía ver la salida. A la mañana siguiente, Patricio se levantó temprano y me pidió que lo acompañara a la oficina de Orlando. Mónica había regresado durante la madrugada, y cuando se enteró de lo que él planeaba hacer, estalló en una furia monumental. «¡Eres un idiota! Mi padre consiguió un abogado dispuesto a pelear esto. Podemos ganar. Podemos encontrar tecnicismos legales. Podemos hacer que esto desaparezca, pero no. Prefieres arrastrarte ante tu madre como un perro». Patricio la miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de tristeza y liberación. «Mónica, cometí un crimen. No hay tecnicismo legal que cambie eso. Usé un poder notarial de forma fraudulenta. Creé una empresa fantasma para comprar la propiedad de mi madre a mí mismo. Recibí dinero de terceros bajo falsas pretensiones. Si peleo esto y pierdo, lo cual es casi seguro, voy a ir a prisión por años. Si coopero ahora, tal vez pueda salvaguardar algo de mi futuro». Mónica se rió con amargura. «No hay futuro para nosotros. Si devuelves todo, ¿lo entiendes? Mi padre invirtió dinero en este proyecto confiando en ti. Los $500,000 que recibimos de los compradores ya los gastamos en el departamento nuevo que compramos. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para devolverlo?» Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud del desastre. No solo habían planeado robarme y estafar a compradores externos, sino que ya habían gastado dinero que no era suyo en más propiedades. «Van a tener que vender ese departamento»,
dije con voz firme. Van a tener que liquidar todo lo que compraron con dinero obtenido ilegalmente. Y van a tener que hacerlo rápido, porque cada día que pasa esto se pone peor. Mónica me miró con un odio tan puro que casi pude sentirlo físicamente.